Ingresamos al último bloque de esta edición del Talión y está con nosotros la titular del GEN a nivel nacional que ha estado presente en Catamarca durante esta jornada, Margarita Stolbizer. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, gracias por venir. Gracias por la invitación, por recibirme. Yo contenta de estar en la ciudad y en la provincia de Catamarca. Una deuda en lo político y en relación a los referentes en Catamarca, ¿no? Estar en esta provincia. Sí, sobre todo porque Catamarca ha sido siempre para nosotros un puntal importante en la construcción de nuestro partido nacional y en esta oportunidad, bueno, ellos han hecho una elección excelente, Pepe Yunes, en la campaña hacia la PASO, hacia la interna del mes de agosto, así que desde luego que yo vengo con mucho gusto para apoyar la lista que él lidera aquí en Catamarca, de la misma manera que a los candidatos a concejales. Hemos tenido hoy una reunión muy valiosa porque hay gente que ha venido inclusive desde los departamentos más alejados de la capital, haciendo muchísimo esfuerzo para llegar aquí, encontrarnos, conversar un poco sobre la realidad de la provincia, y yo me siento tan agradecida porque hacen mucho esfuerzo. Y además hay que tener en cuenta lo difícil que es hacer política casi sin recursos como hacemos nosotros y peleando prácticamente contra grupos políticos muy tradicionales con mucho poder económico, que en gran medida también eso termina explicando a veces el retraso que tienen muchos sectores en la provincia, porque se ha utilizado mucho en los recursos públicos, ¿no? El empleo público para sostener en gran medida la política. El Estado termina siendo casi un botín de la política y uno lo que tiene que generar es actividad productiva, empleo genuino. Así es como se resuelve no solo el tema de la familia cuando tiene trabajo, sino cómo se reactiva la economía en el país. Margarita, difícil crear estructura en estas provincias del interior tan olvidadas muchas veces a nivel del presupuesto, a nivel de las políticas nacionales, y donde el mismo PRO no encuentra una estructura concretamente. Se basa obviamente en el radicalismo, en los radicalismos de cada una de las provincias. Digo, un mérito importante contar con presencia local en una elección PASO y pasar a la general. Sí, sobre todo, pero esto se debe en gran medida a quiénes son las personas. No quiero llevarme yo ningún mérito porque me parece que tiene que ver justamente con la impronta y la pelea y el sentido que le están dando aquí localmente. Pepe, como Alfredo, como Betty, toda la gente que integra nuestra lista, que sobre todo lo que ofrece es una alternativa distinta para tratar de superar lo mismo que a nivel nacional. El planteo que nosotros hacemos es que hay que sacar a los argentinos de tener que elegir entre los corruptos que gobernaban y se fueron y los que hoy le dan la espalda, ¿no? Y la política tradicional tiene que dar lugar a gente que deja, como en el caso de Pepe, su actividad personal, profesional, para mostrar vocación de servicio, porque la política es eso, la política es la herramienta de transformación de la realidad para mejorarle la vida a la gente y particularmente mejorarle la vida a los que peor están. Bueno, a nivel nacional hay alianza con el sector renovador de Sergio Massa. En estas provincias, ¿algún otro sector ha buscado algún tipo de alianza con el GEN? Digo, en el encuentro de voluntades con vistas a una compulsa electoral. Es que el GEN es un partido que en gran medida se nutre de quienes provienen de historias partidarias distintas. Dentro del GEN nosotros tenemos un origen radical, pero hay peronistas, hay independientes, hay socialistas, hay mucha gente que va confluyendo en nuestro partido, porque justamente lo que hacemos es no mirar la política hacia atrás, sino mirar hacia adelante. Hay que construir una idea de futuro, una visión compartida de la Argentina. Y aquí pasa lo mismo, la gente que tiene vocación de servicio, hoy se acerca para colaborar. Tenemos gente muy seria, muy prestigiosa en los distintos departamentos, en las distintas ciudades. ¿Cuál es la diferencia hoy por hoy entre las dos mujeres que más han denunciado irregularidades administrativas o hechos de corrupción en la Argentina? Lilita Carrió y Margarita Stolbizer. ¿Cuál es la distancia hoy por hoy en términos de imagen de cada una en el Congreso o a nivel nacional? No, nosotros trabajamos en común muchas causas, la verdad es que compartimos muchas de las luchas por las buenas causas. Lo que pasa es que Carrió forma parte hoy de la coalición de gobierno, ella está asociada con el PRO que gobierna y yo tengo distancias importantes con el partido que gobierna. Entre otras cosas porque creo que este es un gobierno que mira a los sectores de poder más minoritarios con esa teoría ya fracasada del derrame, de que primero
primero hay que beneficiar a los sectores más ricos, más poderosos, y esos en algún momento derramarán en favor de los sectores más pobres. Y nosotros creemos que al contrario, el crecimiento, el desarrollo tiene que tener una base moral, y la base moral es que primero atendamos la situación de los sectores más frágiles, más desfavorecidos, ¿no? Mis diferencias con el gobierno son importantes. Este gobierno ha tomado decisiones que perjudican a los sectores medios. Cuando uno ve lo que pasa en estas provincias, la verdad es que Catamarca, como muchas provincias del norte, tienen una riqueza en términos de recursos naturales, materiales, económicos, también recursos humanos. Tienen este valor extraordinario de unos paisajes que bien podría desarrollarse acá un proyecto de promoción turística, por ejemplo, y sin embargo la falta de políticas públicas que generen empleo a partir de esa capacidad productiva y de esos recursos. Aquí lo que vemos que al contrario, los mismos han gobernado durante muchos años alternando algunas familias en el poder, pero siguen siendo los mismos, y lo cierto es que hoy hay menos capacidad productiva porque no se ha atendido justamente a ver cómo promovemos esos recursos. Hoy lo hemos conversado durante todo el día, desde la oliva, las uvas, hay una cantidad, los pimientos, de productos que eran propios, que Catamarca tenía un lugar no solo adentro del país, sino con una gran capacidad exportadora. Faltan políticas que apunten en ese sentido. Por eso nuestra aspiración es representar a la clase media, a los sectores trabajadores, sobre todo, a los jubilados. Eso es lo que nosotros creemos que debe potenciar un proyecto de país, que es atender sobre todo a ver cómo volvemos a hacer, como hace muchos años, como nuestros padres lo vieron, que el gran proyecto de la Argentina es la educación y el trabajo, la combinación, qué capacidades le damos a los jóvenes para obtener el mejor trabajo. Aquí los candidatos a diputados en este momento, a diputados nacionales, se debaten en posturas respecto del futuro de los fondos de coparticipación a partir de lo que reclama para sí Provincia de Buenos Aires con María Eugenia Vidal del Fondo del Conurbano. ¿Qué va a suceder? Sí. A ver, a mí me parece que no se puede poner el carro delante del caballo. Lo cierto es que para discutir cómo se reparten los recursos, primero hay que discutir cómo se compone la masa de recursos que después se va a repartir. Por eso nosotros ponemos prioridad en una reforma al sistema de impuestos. ¿Cómo se constituye, digamos, esa masa de recursos? ¿Sobre quién cae la presión impositiva? Porque hoy en la Argentina tenemos un sistema de impuestos regresivo, injusto, complicado, y toda la presión recae sobre el que produce y el que consume. Los grandes movimientos financieros especulativos, eso no están pagando impuestos. Entonces, primero hay que hacer eso para ver efectivamente quiénes pagan. Por eso nosotros venimos discutiendo la eliminación del IVA en los 11 productos de la canasta alimentaria básica, porque es una inmoralidad que tenga que pagar impuesto al Estado el trabajador que compra la leche y el pan para llevar a su casa, y no paguen impuestos los bancos internacionales que vienen y hacen inversiones en LEVAC en la Argentina y no pagan nada. Una vez que nosotros tenemos esa discusión, que creo que es urgente para tener un sistema impositivo previsible y a futuro, entonces discutimos cómo se reparte. Respecto de la coparticipación, lo primero que hay que corregir es lo que se llama la coparticipación primaria, que es cuánto se queda a la nación y cuánto le cede a las provincias. Porque hoy esos términos están totalmente cambiados. La nación retiene el 70% de los recursos y le entrega a todas las provincias en su conjunto el 30%. Eso es un desfasaje total. En un país federal, obviamente. Exactamente. Tenemos que volver a un sistema, y siendo que cuando empezaron con eso, le trasladaron a las provincias las escuelas, los hospitales, también se hacen cargo de la seguridad. Entonces, eso es lo primero que hay que discutir. Y entonces la provincia de Buenos Aires no se tiene que pelear con Catamarca o con Santiago del Estero. No es lógico que Buenos Aires, que es la provincia más grande y más rica de la Argentina, le saque recursos a Catamarca o a Formosa, que son provincias con muchas más necesidades que Buenos Aires. Ahora, Buenos Aires tiene que lograr que la nación no se quede con los recursos que le corresponden. Por eso es que hay que hacer todo un circuito de debate que empieza por saber, bueno, cuánto es lo que tenemos en esa masa que se va a repartir, quiénes son los que pagan ahí, y ahí tienen que pagar los que más
más ganan y los que más tienen, y después vemos cómo se reparte, primero la nación y después las provincias, y después discutimos cuánto recibe cada una. Margarita, bueno, usted tiene, y lo ha expresado en más de una oportunidad, ambiciones políticas importantes a futuro, ¿no? Una ambición que tiene que ver con llegar alguna vez a competir por la presidencia de la Nación. Digamos que ya competí y no es una ambición que esté marcando mi camino de ninguna manera. Y ha marcado, digamos, una especie de connivencia o funcionalidad, ¿no?, del gobierno nacional respecto de la vigencia de la expresidenta Cristina Fernández. Sí, claro, porque la señora Cristina Fernández terminó su mandato en diciembre del 2015. Los que la sucedieron saben perfectamente lo que se encontraron, porque abajo de cada expediente había un negociado. Ha sido un escándalo lo que han hecho, porque lo cierto es que la plata que falta en gran medida a las viviendas, a los hospitales, a los pobres, es la plata que se va en el bolsillo de los corruptos. Lo que le falta a algunos está en el bolsillo de los otros. Se han enriquecido. El otro día le hicieron una entrevista a la señora y se puso a llorar, una teatralización cuando le hablaron de los bolsos de López y habló ella de los jóvenes. No se le cayó una lágrima cuando le abrieron la caja fuerte a su hija, que nunca en la vida trabajó, y se le salían los millones de dólares de esa caja. Entonces hay mucha mentira y mucha hipocresía en esto. El gobierno debió haber denunciado lo que encontró cuando llegó, no lo hizo, le permitieron estar escondida dentro de un placar, hasta que un día la sacaron, la subieron al escenario y han implementado la estrategia del miedo. Entonces agitan a Cristina como un fantasma y eso es lo que en gran medida determina el voto. Ellos saben que acumulan votos por el espanto, y eso, que puede ser bueno en términos electorales para Cambiemos, porque reciben los votos de los que no quieren volver al pasado, es muy malo para la Argentina. Que la señora de Kirchner pueda ingresar al Senado no es bueno para la Argentina. Y ahí hay que tener muy en cuenta qué es lo que se va a votar en la elección de octubre. No se vota gobierno, no está en riesgo el gobierno de Macri, que fue elegido por 4 años. Ahora, Cambiemos no va a tener mayoría, aunque tenga un buen resultado. Entonces lo que se discute es con quién se va a sentar Macri a consensuar leyes. Nunca lo va a poder hacer con ella no tiene voluntad de consensuar nada. Y también al gobierno de Macri hay que controlarlo y ponerle límites. Nunca va a ser la señora de Kirchner la que pueda controlar a nadie. Entonces ahí es donde se justifica esto que nosotros venimos haciendo, que es conformando una alternativa política que sea la que equilibre con los que están en el gobierno. Hace falta alguien que represente los sectores populares, los trabajadores, las maestras, los jubilados, el pequeño y mediano empresario. Eso es lo que nosotros estamos hoy armando. Margarita Stolbizer, muchas gracias por estar. Gracias por la invitación. Muy buenas noches. Y aquí le ponemos punto final a esta edición del Talión, encontrando distintos sectores de la política que ya expresan lo suyo con vistas a las elecciones del próximo 22 de octubre. Contexto local y contexto nacional con Margarita Stolbizer, hoy de visita en Catamarca. Nos reencontramos el lunes, como siempre, por su atención. Muchas gracias.